Muy bien, en esta oportunidad vamos a estudiar el método simplex dual. Es un método que, al igual que el método simplex, se usa para resolver problemas de programación lineal, pero teniendo en cuenta algunas particularidades en estos problemas. Se aplica para resolver aquellos problemas que empiezan con factibilidad dual, es decir, son óptimos pero infactibles. Criterios para su solución. 1. Criterio de factibilidad. La variable saliente será aquella variable básica que tenga el valor más negativo en su vector solución. Los empates se pueden romper arbitrariamente. Si todas las variables básicas son positivas o ceros, se tiene la solución final óptima y factible. 2. Criterio de optimalidad. La variable entrante se selecciona de entre las variables no básicas, dividiendo sus respectivos coeficientes de la ecuación 0 entre los coeficientes de la ecuación asociada con la variable saliente, ignorando denominadores positivos o ceros. La variable entrante sería aquella cuyo cociente sea el menor si se trata de un problema de minimización, o la de menor valor absoluto si es de maximización. Los empates se rompen arbitrariamente. Si todos los denominadores son ceros, el problema no tendrá solución factible. Muy bien, entonces vamos a emplear los conceptos teóricos que hemos estudiado anteriormente en este ejercicio. Nos pide minimizar la función z sujeto a tres restricciones, vemos allí, y las restricciones de no negatividad. Muy bien, este problema es idóneo para emplear el método simplex dual por lo siguiente. En primer lugar, nos fijamos en la función objetivo. La función objetivo tiene una solución ya óptima y nos damos cuenta de eso porque los coeficientes de las variables de decisión son positivos. 315, 110, 50 son los coeficientes de las variables de decisión x1, x2 y x3 y son positivos. Y la segunda razón es que podemos aplicar este método es porque en las restricciones basta con que alguna de ellas sea del tipo mayor o igual. Entonces, si encontramos restricciones del tipo mayor o igual aunque sea una sola restricción, pues podemos aplicar este método en lugar de aplicar el método de las dos fases, por ejemplo. Muy bien, entonces empecemos con el desarrollo de la metodología. Vamos a copiar igual la función objetivo y en las restricciones vamos a restarle variables de exceso. Por ejemplo, a la primera restricción le estoy restando una variable de exceso tal como s1, de tal manera que al restarle esa variable de exceso pues sea igual a 200. A la segunda restricción también haré lo mismo con la segunda restricción. Tendría 7,5x1 más 3x2 más x3. Le voy a restar una variable de exceso tal como s2, de tal manera que al hacer eso la ecuación quede igual a 150. Igual con la tercera restricción, le voy a restar una variable de exceso tal como s3 para igualar la ecuación a 120. Muy bien. Además, las restricciones de no negatividad. Ahora voy a multiplicar las restricciones por -1
de tal manera de provocar la infactibilidad, ya que al multiplicar por -1, pues aquí en la columna de las soluciones, pues quedará también soluciones negativas, ¿no? Entonces eso provoca, sería infactible tener soluciones negativas. Entonces vamos a provocar la infactibilidad. Recordemos que para utilizar este método se usa cuando tenemos una solución óptima pero infactible, y debemos lograr la factibilidad sin perder la optimidad. No es como en el método simple, ¿no? En el método simple tendríamos una solución factible pero no óptima, ¿ok? Y teníamos que lograr la optimidad sin perder la factibilidad. Esto es al revés. Muy bien, entonces vamos a multiplicar las restricciones por -1. Nuestra función objetivo nos quedaría igual. Vamos a ponerla igual. 110x sub 2 más 50x sub 3. Muy bien. Entonces vamos a multiplicar por -1 las restricciones. Tendríamos menos 15x sub 1, menos 2x sub 2, menos x sub 3, más s sub 1, igual a menos 200. Aquí tendríamos menos 7x sub 1, menos 7,5x sub 1, menos 3x sub 2, menos x sub 3, más s sub 2, igual a menos 150. La tercera restricción nos quedaría de la siguiente manera. Muy bien, entonces ya hemos conseguido aquí la infactibilidad. Entonces en nuestra función objetivo le podemos sumar 0s sub 1 más 0s sub 2 más 0s sub 3. No alteren nada nuestra función objetivo. A continuación, todo lo que está en el segundo miembro en la función objetivo vamos a pasarlo al primero e igualar la ecuación a 0. Tendríamos z menos 315 x sub 1 menos 110 x sub 2 menos 50 x sub 3 igual a 0. Nuestras restricciones quedarían igual. Vamos a copiar nuestras restricciones. Nuestra segunda restricción sería de la siguiente manera. Vamos a ponerle aquí 0s sub 2 más 0s sub 3. Y la tercera restricción muy bien, entonces ahora sí ya estamos listos para poner todos estos coeficientes, tanto de la función objetivo o función 0, también les llaman algunos autores, y de nuestras restricciones en nuestro tablero simplex. Muy bien, entonces aquí ya tenemos dispuesto nuestro tablero simplex y hemos puesto ya los coeficientes tanto de la función 0 o función objetivo z como de las tres restricciones. Ok, entonces vamos a empezar con la metodología. Muy bien, entonces vamos a ver en la
filas de las variables básicas, o sea, S1, S2, S3, debemos escoger en el vector solución, o sea, aquí en R, donde están las soluciones, debemos escoger el más negativo. En este caso es menos 200. Entonces aquí va a ser nuestra fila pivot. S1 va a ser la variable de salida. ¿Ok? Va a ser la variable básica de salida. Veamos cuál será la variable de entrada. Entonces nos fijamos aquí en las variables no básicas, x1, x2 y x3. Debemos dividir los coeficientes de esas variables básicas en la función objetivo, o sea, 315, menos 315, menos 110 y menos 50, entre los coeficientes de la variable de salida, de la variable básica de salida, entre esos coeficientes respectivos. Por ejemplo, 315 entre menos 315 entre menos 15, menos 110 y menos 50 entre menos 1. Ok, entonces tendríamos algo así. La variable de entrada será la que, como se trata de un problema de minimización, será la variable que tenga el menor cociente. Si se tratara de un problema de maximización, será la que tenga el menor valor absoluto. Entonces tendríamos 315 entre menos 15, tendríamos menos 110 entre menos 2 y tendríamos menos 50 entre menos 1. Bueno, aquí, a ver, sacando 15ava, tendríamos 21 aquí. Aquí sacando mitad tendríamos 55 y aquí nos quedaría 50. Entonces, el menor valor es 21 y eso se obtiene de menos 315 entre menos 15. Entonces el elemento pivot va a ser menos 15 y la variable de entrada va a ser x1 y la variable de salida va a ser s1. Muy bien, entonces aquí tendríamos z, s1 sale y entra x1, aquí tendríamos s2 y aquí tendríamos s3. Muy bien, vamos a copiar lo demás tal y como está. Ahora debemos hacer 1 nuestro elemento pivot, así que nuestra fila pivot la vamos a multiplicar por menos 1 sobre 15. O sea, multiplicamos por menos 1 sobre 15 nuestra fila pivot, que es la fila 2. ¿Ok? Vamos a asumir que esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. Entonces esta es la 1, ¿verdad? Fila 1. Entonces esta sería la fila 2. La fila 2 la vamos a multiplicar por menos un quinceavo. Multiplicando por menos un quinceavo toda la fila 2 tendríamos menos un quinceavo por 0 es 0. Menos un quinceavo por menos 15 es 1. Fíjense que ya nuestro elemento pivot ya lo hicimos 1. Seguimos. Tendríamos menos un quinceavo por menos 2. Esto nos da 2 quinceavos. Menos un quinceavo por menos 1. Esto nos da un quinceavo. Menos un quinceavo por 1. Esto nos da menos un quinceavo. Menos un quinceavo por 0. Esto es 0. Menos un quinceavo por 0 de nuevo. Esto es 0. Y menos un quinceavo por menos 200. Si efectuamos esta operación nos va a dar 40 tercios. Finalmente las demás filas vamos a copiarlas igual.
Muy bien, voy a borrar aquí para tener espacio para hacer algunas operaciones. Muy bien, ahora los demás elementos en la columna pivot, o sea, me refiero a menos 315, menos 7,5 y menos 5, debemos hacer los ceros mediante operaciones básicas, o sea, operaciones de multiplicación y suma y resta, hacer ceros estos elementos en la columna pivot. Vamos a hacer 0, vamos a empezar con con menos 315, vamos a hacerlo 0. Entonces, decíamos que esta es la fila 1, ¿verdad? Entonces, a la fila 1, pongámoslo así, a la fila 1 le vamos a sumar 315 por la fila 2, que es nuestra fila pivot. ¿Ok? Muy bien, entonces tendríamos lo siguiente. Los elementos de la fila 1. Los elementos de la fila 1 son, aquí lo tenemos, 1, menos 315, menos 110, menos 50, 0, 0, 0 y 0. Esos son los elementos de la fila 1. Ahora vamos a multiplicar 315 por la fila 2. Ok, recordemos que la fila 2 es nuestra fila pivot. Entonces multipliquemos 315 por 0 es 0, 315 por 1 es 315, 315 por 2 quinceavos, si efectuamos esa operación nos va a dar 42. 315 por 1 quinceavo, esto nos da 21. 315 por menos 1 quinceavo, esto nos da menos 21. 315 por 0 es 0, 315 por 0 nuevamente es 0, y 315 por 40 tercios, esto nos va a dar 4200. Ahora debemos efectuar una adición, o sea, debemos sumar la fila 1 más 315 por la fila 2. Sumando tendríamos lo siguiente: 1, 0, menos 68, menos 29, menos 21, 0, 0 y 4200. Muy bien, entonces todos estos elementos van a ir aquí en la función 0, en la función objetivo z. Tendremos entonces lo siguiente: 1, 0, menos 68, menos 29, menos 21, 0, 0 y 4200. Muy bien, entonces nuestra fila pivot la copiamos igual. Ok, entonces ahora vamos a hacer 0 también menos 7,5. Muy bien, entonces voy a borrar por aquí para tener espacio. ¿Cómo hacemos 0? ¿Cómo conseguimos hacer 0 eso? Entonces decimos lo siguiente. Recordemos que esta es la fila 3, ¿verdad? Esta de aquí es la fila 3. Entonces la fila 3
le vamos a sumar 7,5 multiplicado por la fila 2. Ok, recordemos que la fila 2 es nuestra fila pivot. Entonces, los elementos de la fila 3. ¿Cuáles son los elementos de la fila 3? Sería 0, menos 7,5, menos 3, menos 1, 0, 1, 0 y menos 150. Ahora vamos a multiplicar 7,5 por la fila 2. Entonces tendríamos 7,5 por 0 es 0, 7,5 por 1 es 7,5, 7,5 por 1/15, esto nos da 1, perdón, por 2/15 sería, esto nos da 1, 7,5 por 1/15, esto nos da 1/2, 7,5 por menos 1/15, esto nos da menos 1/2, 7,5 por 0 es 0, tendríamos 0 nuevamente acá, y 7,5 por 40 tercios, esto nos da 100. Muy bien, efectuemos entonces ahora la suma. Tendríamos 0 acá, 0 acá, menos 2, menos 1/2, menos 1/2 aquí nuevamente, 1, 0 y aquí menos 50. Entonces estos elementos vamos a copiarlo aquí en la fila 3, que lo correspondería a la variable básica S2. Tendríamos 0, 0 nuevamente, menos 2, menos 1/2, menos 1/2, 1, 0 y menos 50. Muy bien, vamos a borrar aquí para tener espacio y poder hacer la siguiente operación. Muy bien, entonces tendríamos para S3 ahora. Muy bien, debemos hacer 0 menos 5. Ok, entonces recordemos que S3 es la cuarta fila. Entonces decimos la fila 4 menos o más 5 veces la fila 2. Ok, entonces la fila 4. La fila 4, vamos a copiar todos los elementos de la fila 4. 0, menos 5, menos 2, menos 1, 0, 0, 1 y menos 120. Ahora vamos a multiplicar por 5 a la fila 2, que es nuestra fila pivot. Ok, entonces multiplicando por 5 a la fila 2 tendríamos 5 por 0 es 0, 5 por 1 es 5, 5 por 2/15 es 2 tercios, 5 por 1/15 es 1 tercio, 5 por menos 1/15 es menos 1 tercio, 5 por 0 es 0, 5 por 0, 0 nuevamente, y 5 por 40 tercios es 200 tercios. Ahora vamos a sumar. Vamos a sumar aquí. Muy bien, entonces sumando tendríamos 0 aquí, 0 aquí. Aquí nos daría menos 4 tercios, aquí nos daría menos 2 tercios, aquí menos 1 tercio, 0 aquí, 1, y aquí menos 160 tercios. Muy bien, estos elementos vamos a copiarlos en la fila 4.
correspondientes a la variable básica S sub 3. Muy bien, vamos a borrar ahora para tener espacio. Hasta ahí hemos avanzado ya una primera iteración. Ahora debemos proceder como al principio, ¿ok? De las variables básicas que nos quedan S sub 2 y S sub 3, pues debemos escoger la más negativa. Ok, debemos escoger la más negativa. ¿Cuál sería? Menos 50 o menos 160 entre 3. Pues sería menos 160 tercios, ¿verdad? Ok, entonces esta sería nuestra fila pivot. Muy bien, vamos a ver entonces dónde estaría ubicado nuestro elemento pivot. Entonces, ya sabemos que aquí está nuestra fila pivot. Ahora, dentro de las variables no básicas, que son x sub 2 y x sub 3, debemos escoger la que en la función objetivo, o sea, en esta que ya nos queda en la última iteración que hemos hecho, dividiendo sus coeficientes, sus respectivos coeficientes entre los coeficientes que están en la respectiva fila de la variable de salida, que en este caso es S sub 3. O sea, tendríamos que dividir menos 68 entre menos 4 tercios y menos 29 entre menos 2 tercios, y de ahí escoger la menor, ya que se trata de un problema de minimización. Ok, entonces aquí vamos a ver, tendríamos, esto es lo mismo que tener 68 por 3 cuartos, y esto es lo mismo que tener 29 por 3 medios. Ok, aquí podemos sacar mitad, nos quedaría 34 medios. Ok, 34 por 3 medios y 29 por 3 medios. El menor lógicamente es 29 por 3 medios. Ok, entonces nuestro elemento pivot estará ubicado aquí. Ok, este será nuestro elemento pivot, y lógicamente nuestra columna pivot, ¿no?, en la columna donde está x sub 3. Entonces S sub 3 sale y va a ingresar x sub